buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que son los vehículos eléctricos, o entre paréntesis las motocicletas eléctricas, y qué futuro tiene esta tecnología en nuestro país. Esta noche nos visita el doctor Victorio Auxilia. Él es categorizado del nivel 2 del programa de incentivo a los investigadores PRONI del CONACYT, y recordemos también que el doctor Auxilia se volvió bastante popular y muy conocido, diría yo, en todo el ámbito por utilizar una moto eléctrica adaptada también aquí en Paraguay. Es un proyecto personal que él lo llevó a cabo, pero realmente muy llamativo y muy valorado en todo el país, teniendo en cuenta esta situación que tenemos con el costo tan alto de los combustibles. Buenas noches, doctor Auxilia, ¿cómo está? Buenas noches, es un gusto estar aquí en el programa y a las órdenes, ¿no?, para conversar sobre este tema tan interesante y yo diría también tan estratégico para nuestro país, ¿no? Así mismo. Muchas gracias por venir a visitarnos esta noche, doctor. Y a ver, ¿nos puede comentar, doctor, cómo nace esta idea de pasar a esta movilidad eléctrica? Realmente vemos mucha necesidad en nuestro país y creo que, como usted bien dijo, es estratégico cambiar un poco la forma en que nos estamos trasladando de un lugar a otro. Bueno, justamente se trata de intentar realizar un cambio de paradigma en lo que sería la movilidad urbana, y en particular lo que se denomina la micromovilidad urbana, que sería, bueno, cuando una sola persona, por ejemplo, se moviliza de su casa al lugar de trabajo, o bien para realizar algún trámite administrativo en el banco, en fin. Eso se denomina micromovilidad urbana, ¿no? Entonces, nosotros allí en la Facultad Politécnica participamos de la Política Energética Nacional 2040, ¿verdad?, en la gestión del gobierno anterior. Lanzamos esa política energética y uno de los mayores desafíos que encontramos fue justamente el de cambiar nuestra matriz energética actual, en la cual tenemos una gran paradoja o una gran contradicción. Somos un país que produce excedentes de energía limpia, hidroeléctrica, las exportamos a Brasil y a la Argentina, y sin embargo dependemos en su totalidad de la importación de hidrocarburos, en este caso principalmente el diésel y las gasolinas, para movilizarnos. Eso hace que nuestra matriz energética sea una matriz energética rara para un país como el nuestro, ¿no? El 40% prácticamente corresponde a la biomasa. Y ahí está la leña, están los residuos agroforestales, agroindustriales, ¿no? Prácticamente un 40% corresponde a la biomasa, que es una fuente renovable de energía, pero que no es sostenible cuando hablamos de la leña, ¿sí? Así mismo. Otro 40% corresponde a los hidrocarburos, que son fuentes no renovables de energía totalmente importadas y cuyos precios no dependen de nosotros, no tenemos ninguna interferencia en el mercado internacional, somos totalmente tomadores de precios, es decir, estamos importando hidrocarburos que contaminan el ambiente y que hoy día se encuentran entre las fuentes más caras que pueden existir para abastecernos de energía. Y apenas 20% o menos que eso corresponde al uso de la electricidad. Pero prácticamente este 20% no está vinculado a la movilidad. Exacto, ese es el gran problema, ¿no? Y durante todos los estudios que hacíamos con relación a la política, nosotros habíamos visto que una posibilidad de consumir más energía eléctrica en el Paraguay sería impulsar una transformación en la industria e inclusive atraer a la industria electrointensiva. Ahora, eso es un proceso que requiere de mucha inversión, de mucho tiempo, no es algo que se haga de manera muy rápida. Sin embargo, en el transporte, porque ese 40% de hidrocarburos importados que consumimos lo hacemos en el transporte. El transporte sí puede ser atacado de una manera, diríamos así, de varios frentes, ¿no? Es decir, tanto el sector público puede realizar un cambio de paradigma
al impulsar la movilidad eléctrica dentro de la flota de transporte del sector público, empresas públicas, instituciones del Estado, universidades, ¿verdad? Y también el sector privado, es decir, nosotros, los ciudadanos de una ciudad como Asunción, ¿verdad?, que estamos enfrentando a problemas cada vez más cruciales con relación no solamente al costo mismo del combustible importado, ¿no?, sino también con relación a la calidad del aire, ¿no? El aire en la ciudad de Asunción cada día está peor, ¿no? Así es. El tráfico cada día peor, es decir, hay grandes desafíos que nos obligan a pensar en soluciones más sostenibles, ¿no? Y en ese sentido, doctor, ¿qué futuro tenemos nosotros en cuanto a la generación de investigación científica o tecnológica que nos pueda servir a nosotros para atacar esta problemática? O sea, ¿es posible que Paraguay pueda armar o generar sus propios vehículos eléctricos? Claro que sí, claro que es totalmente posible, ¿no? Ahora, hay que generar el mercado. Hay que concientizar a la gente o concienciar a la gente a que utilice la movilidad eléctrica. Y allí entra justamente este proyecto personal, en el sentido que no es un proyecto financiado por el Estado ni por una empresa, ¿no?, sino es una decisión personal mía, ¿verdad?, de comprar una motocicleta eléctrica, no a combustión, y con eso resuelvo mi problema de micromovilidad urbana. Es decir, en vez de estar utilizando mi vehículo que quema combustible fósil e importado, voy a utilizar una motocicleta eléctrica que consume, le digo, 8.000 guaraníes por mes de carga de electricidad en la batería, y con esa motocicleta voy a mi trabajo en la universidad, voy al CONACYT cuando me requieren, ¿no?, hago los trámites bancarios, ¿verdad?, visito a mis familiares que están en la ciudad de Asunción. Es decir, yo resuelvo la problemática, diríamos así, movilidad urbana, toda vez que no haya lluvias y raudales, ¿verdad?, y que no tenga que realizar compras. Allí, solamente para esos casos y para transportar a la familia, es que utilizo el auto de combustión, ¿verdad? Ojalá pudiese también ser un vehículo eléctrico, ¿no? Y claro que es posible fabricar motocicletas eléctricas en el país, ¿no? Ya hay un grupo de jóvenes emprendedores que están fabricando bicicletas eléctricas y las están exportando a Europa y Estados Unidos, ¿no? Y estoy en contacto con ellos y ellos están muy entusiasmados y tienen un proyecto inclusive de fabricar las motocicletas eléctricas en Paraguay, ¿no?, para el mercado interno y para exportar, ¿no? Y una de las, vamos a decir, de los componentes clave de la movilidad eléctrica, sea de la bicicleta, de la moto o del auto o de los buses, ¿no?, es justamente la batería. Claro. La batería, que representa 40% del costo diríamos así, del móvil, es decir, del medio de transporte. Que actualmente se importa totalmente de afuera. Actualmente se importa, ¿no? Y se importan de China, de Japón, de Corea del Sur y de Estados Unidos, que son los mayores productores, ¿no? Principalmente China, China. De China continental estamos hablando, ¿no? Ahora, ahí surge una nueva paradoja, ¿no? Porque en las proximidades de Paraguay tenemos prácticamente todas las reservas de litio del mundo, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina son los países con mayores reservas del mundo, ¿no? Existen algunos otros países fuera de la zona, pero estos tres representan gran parte de las reservas mundiales de litio, que se está volviendo el petróleo del futuro. Y el petróleo limpio, ¿verdad? Porque estamos hablando de una sustancia, un elemento de nuestra tabla periódica, ¿verdad?, muy abundante en esta región y que puede ser utilizada para almacenar energía de manera muy eficiente, porque esa es la gran característica de la batería de ion de litio en cuanto a lo que se denomina densidad energética, es decir, la cantidad de kilovatios hora que podemos almacenar por unidad de masa, así por kilogramo, ¿no? Y en eso las baterías de iones de litio tienen una ventaja, ¿no? Y eso es lo que ha posibilitado que podamos entonces tener hoy día
vehículos con una gran autonomía. Hay vehículos que llegan a 400 kilómetros de autonomía y aún más, ¿verdad? Gracias a baterías de alta tecnología, y todas esas baterías utilizan principalmente litio, ¿no? Y en ese sentido, doctor, nosotros podemos elaborar o desarrollar esa tecnología a partir del litio. O sea, en este sentido es la batería de litio. ¿Podemos hacer eso aquí en Paraguay? Claro que sí lo podemos hacer. Podemos hacer un convenio con Bolivia. Bolivia tiene mucho litio. Nosotros tenemos mejores puertos para alcanzar, por ejemplo, el mercado internacional. Vamos a, por ejemplo, instalar una empresa binacional, por decirlo así, de litio, de baterías de litio en el Chaco, en un puerto del Chaco, muy cerca, por ejemplo, del corredor bioceánico y de la hidrovía Paraguay, ¿no? Entonces, con eso traeríamos el litio de Bolivia, haríamos las baterías aquí en el Chaco y con eso estarían disponibles esas baterías para todo el mundo. Se podría llegar al Pacífico a través del corredor bioceánico o bien a través de la hidrovía del río Paraguay hasta la región del Río de la Plata y de allí al mundo también. Es decir, existe entonces una facilidad de acceso que Bolivia no tiene, ¿verdad? Porque el río Paraguay, el río Alto Paraguay, tiene condiciones menos favorables de navegación que el río Paraguay en nuestra zona y aguas abajo hasta la confluencia con el río Paraná. Entonces, podría ser un proyecto bastante interesante. Nuestro Chaco se está equipando en cuanto a infraestructura y va a ser parte entonces de un proyecto muy grande de corredor bioceánico. Entonces podríamos pensar en generar allí un polo de la movilidad eléctrica, ¿no? Es decir, fabricando las baterías en diferentes configuraciones, ya sea para bicicletas, para motocicletas o para autos o buses, y eso va a traer también a que se instalen alrededor de esa industria de las baterías, que se instalen ensambladoras de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, es una cuestión de desarrollar esa política y con eso vamos a estar impulsando en la utilización de esta energía eléctrica, ya sea para el polo de desarrollo industrial y también para utilizarla en la movilidad misma, ¿verdad? Porque el hecho de tener una ensambladora de vehículos eléctricos en el país con también una fábrica de baterías va a bajar los costos y vamos a tener posibilidades de tener mayor acceso a una movilidad eléctrica con costos más competitivos, ¿no? Es decir, yo creo que Paraguay es uno de los pocos países en el mundo, ¿verdad?, que pueden lanzar la idea de tener una movilidad verde, sostenible, ¿no? Son poquísimos países en el mundo y Paraguay es un país privilegiado en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el gran boom, el gran cambio que podríamos realizar en cuanto a la utilización de nuestra energía eléctrica, ¿verdad?, y por lo tanto al cambio de un paradigma, de una matriz energética que hoy día no es sostenible, 40% de nuestra energía la tenemos que importar y es una energía sucia desde el punto de vista de contaminación, ¿no? Y otro 40% no es sostenible, es renovable pero no sostenible, la biomasa, ¿no? Nuestros bosques se ya casi no tenemos bosques. Exactamente, podemos tener problemas de Haití. Haití consume mucha leña y no tiene de dónde sacar esa leña, ¿no? Entonces, hay sí proyectos de reforestación, programas de reforestación, pero eso se tiene que incentivar aún más. Nos falta todavía para llegar a una sostenibilidad en la biomasa. Sin embargo, la energía eléctrica la tenemos disponible. La estamos cediendo en realidad a Brasil y a la Argentina por precios, ¿verdad?, que no son los más convenientes para nosotros, ¿no? Y por no tener la capacidad de poder gestionarlo. Así es, y de utilizarla acá, ¿no? Así mismo. Y en ese sentido, doctor, ¿qué necesita Paraguay para poder hacer realidad esto? Necesitamos sensibilizar a los tomadores de decisiones, necesitamos sensibilizar a la gente, a la ciudadanía. ¿Qué necesitamos hacer para poder lograr esto? Yo creo que usted tocó los dos aspectos más importantes, ¿no? Que sería que las autoridades estén conscientes y se embarquen en esta idea, ¿no?, de desarrollar la movilidad eléctrica, pero no solamente la parte del consumo,
sino también la parte productiva, ¿no? La parte industrial, es decir, todo lo que tiene que ver con la industrialización de baterías y de vehículos, ¿verdad? Hacer una especie de esfuerzo, sector privado y sector público, y con Bolivia, porque Bolivia tiene litio, ¿verdad? Y con otros países que tienen la tecnología para la movilidad eléctrica en sí, para ensamblar los vehículos, ¿no? Con eso desarrollar acá esas capacidades, diríamos así, por un lado. Por otro lado, la sensibilización de la población, y yo diría enfocarnos en los jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes son muy emprendedores, estos jóvenes universitarios, ¿no? Y debemos incentivarles a que generen, ¿no? A que generen empresas de movilidad eléctrica, ¿no? Yo creo que el gran ejemplo, tendría que invitarle a estos chicos, ¿verdad?, que están haciendo las bicicletas eléctricas, se llama Rock Bikes la empresa, ¿verdad? Y yo creo que el entusiasmo que ellos muestran debe ser ejemplo para que otros jóvenes también realicen este tipo de actividad, ¿no? Y yo diría, ya que el gobierno muchas veces no realiza, ¿no?, a través de las políticas, o no las ejecuta de manera muy visible, porque ya podíamos haber tenido flota de vehículos eléctricos en todas las instituciones públicas, ¿no?, y en la ANDE, en Itaipú, en fin. Entonces, que la ciudadanía tome también la iniciativa. Por eso es que lo llamo yo de un proyecto personal, 1 más n elevado a la n, ¿no? Es decir, que esto se vaya sumando, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros, como población, como ciudadanos, ¿no?, nos concienciemos, ¿no?, de la necesidad de cambiar este paradigma y que tengamos nuestra cuota también de participación activa, es decir, que nosotros cambiemos nuestro paradigma de movilidad propia en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? En vez de tener 2 vehículos, ¿no?, uno para una parte de la pareja que va con los chicos y hace las compras, ¿verdad?, y si la otra va a trabajar y sale solamente a la oficina de trabajo, bueno, que lleve la moto eléctrica, ¿no? Con todas las medidas de seguridad individual que corresponden también, ¿verdad? Pero que cambiemos un poco ese paradigma de estar comprando vehículos de combustión interna y prácticamente llenando nuestra ciudad de ese tipo de transporte, ya que el transporte público no es de calidad, lamentablemente. Sí, ¿no? esa es una de las principales problemáticas que tenemos también. Imagínate si teníamos un transporte público eléctrico en nuestro país, otra iba a ser la historia. Tenemos una cantidad de problemas que podrían solucionarse si apostásemos por la movilidad eléctrica realmente. Así que muchísimas gracias, doctor, por venir a comentarnos todo esto. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente aquí ya con el equipo de jóvenes para que ellos también puedan animar a otros jóvenes, como usted bien lo dijo, a que impulsen este tipo de proyectos que realmente en nuestro país tiene futuro y que realmente necesitamos para el desarrollo de nuestro país. Así que gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Bien, de esta manera vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Seguimos con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Vamos a hablar a continuación sobre el potencial de mantener parte de la fauna chaqueña en establecimientos ganaderos. Para ello, conversamos con la licenciada Andrea Weiler. Ella va a hablarnos del proyecto denominado Determinación del valor del paisaje ganadero en la conservación de la biodiversidad del Chaco Seco, Paraguay. Este proyecto fue financiado por el CONACYT a través del programa Prociencias, que cuenta con apoyo del FEI. Vamos a continuación con la primera parte de la entrevista. El proyecto de determinación del valor de paisajes productivos para la conservación de la biodiversidad, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nace de la realidad de que Paraguay es un país cuya economía se basa en el agro. Entonces, la economía del Paraguay se basa en la agricultura, en la ganadería y en la producción de energía eléctrica, que son los 3 pilares de esto. Nosotros, evaluando como científicos y preocupados por el hecho de mejorar
la conservación de la biodiversidad de nuestros ambientes naturales, vimos que los productores agropecuarios son aliados importantes, ya que en esas superficies productivas se encuentra mucha biodiversidad. Entonces, a través de este proyecto lo que nosotros pretendimos es evaluar cómo se distribuye o cómo ocupa la biodiversidad estos ambientes productivos agrícolas y ganaderos, y a partir de ahí poder instalar cuáles serían mejores prácticas para que nosotros podamos maximizar la producción y también mejorar nuestra relación con el entorno natural, conservando esa biodiversidad. Este proyecto se basó en el muestreo de 3 grupos principales. Nosotros muestreamos los mamíferos medianos y grandes, muestreamos las aves y muestreamos también los insectos. Entre los insectos nos enfocamos en los coleópteros y dentro de ellos, porque son un taxón sumamente diverso, tomamos los necrófagos y los coporófagos, o sea, son los insectos que hacen recircular la materia orgánica, descomponiendo las carcasas de los animales muertos y reincorporando las heces al suelo. De esta manera contribuyen, ¿verdad?, con la fertilización del suelo. Dentro de este proyecto, dentro de lo que es la parte de los mamíferos medianos y grandes, nosotros encontramos que en estos establecimientos ganaderos que hemos muestreado se encuentran el 86% de los mamíferos que viven en esas regiones del Chaco, incluyendo especies en peligro de extinción como el tatucarreta, como el yaguareté, como el tahuá, especies amenazadas como el tapir o el tanicatí, se encuentran también en esos ambientes. Entonces lo que nosotros evaluamos básicamente es en estos paisajes productivos, cómo ellos utilizan, y vemos un punto clave ahí, que es la conservación de las reservas del 25% que los ganaderos dejan en el Chaco de bosques en pie por la ley forestal, y ese 25% es lo que hace de un núcleo de conservación donde muchas de esas especies pasan la mayor parte del tiempo, pero utilizan también los elementos de ese paisaje protegido, productivo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos ahí es que hay especies que se mantienen solo en el bosque o cerca del bosque, en el cual si nosotros cambiamos esta ley y permitimos que ese 25% remanente sea modificado, vamos a perder esas especies. ¿Y quiénes son esas especies? Y son justamente las especies que mayor peligro de extinción enfrentan, son las especies endémicas. Cuando hablamos de una especie endémica, estamos diciendo que una especie propia de una región, que solamente en esa región en el mundo ocurren, como pasa por ejemplo con el tahuá en el Chaco, ¿verdad? El tahuá ocurre solamente en el Chaco seco a nivel mundial. Entonces es el Chaco paraguayo, argentino y un poco del Chaco boliviano. Y si nosotros no conservamos el yaguareté en el Chaco, el yaguareté se extingue para el planeta. Esa es la importancia. Cuando hablamos de especies endémicas, son especies que tenemos que prestar muchísima atención por la responsabilidad que cae sobre el territorio de ocurrencia de esas especies. Entonces, por ejemplo, el tahuá se sigue manteniendo en los ambientes productivos gracias a esa cobertura forestal que nosotros mantenemos, y se mueve a través de las cortinas rompeviento. Entonces esas cortinas son otro elemento clave para la conservación de la biodiversidad del Chaco. Entonces lo que básicamente podemos decir con respecto a los mamíferos es que el 25% de los bosques es fundamental para conservar las especies amenazadas y endémicas, que las cortinas forestales son claves de conectividad para esas especies, y que hay un grupo de especies que puede convivir muy bien con estos sistemas productivos. También evaluamos las aguadas, los tajamares que los productores utilizan para darle agua al ganado, y encontramos que esos tajamares también son altamente utilizados para la biodiversidad y son claves para mantener la fauna en el territorio durante las épocas de sequía, donde tenemos un uso mucho más intensivo de estos tajamares por parte de la biodiversidad. Como bien lo detalló la doctora Weiler, este proyecto beneficia tanto a la fauna como a la flora del Chaco paraguayo.
Y en esta segunda y última parte de la entrevista con la licenciada Weiler, ella nos explica sobre la importancia de los establecimientos ganaderos para la conservación de los animales y la convivencia en armonía entre ambas partes. Así que vamos a ver a continuación el detalle en esta entrevista. Básicamente vemos en Paraguay que cerca del 90-95% del territorio está en manos privadas, que estas manos privadas son las que mueven la economía del país y dan fuente de trabajo, y que estas manos privadas dentro de todo también mantienen estos bosques en pie, sobre todo en la región occidental. En la región oriental tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de recomposición de bosques, de restauración de ecosistemas, porque el modelo de desarrollo fue muy distinto, fue mucho más agresivo con la naturaleza. Entonces en el Chaco nosotros tenemos estos establecimientos que mantienen propiedades diversas, que tienen bosques, y que esos bosques pueden tener 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas de bosques continuos. Entonces nosotros no podemos decir que un establecimiento que mantiene una superficie de boscosa de unas 8.000 o 10.000 hectáreas no tenga un valor de conservación de la biodiversidad. Tienen un valor importantísimo, y tenemos que entender que nosotros no vamos a poder conservar la biodiversidad del Paraguay basándonos solamente en las áreas silvestres protegidas. Nosotros necesitamos la conservación en los sistemas productivos agrícolas y ganaderos, porque esta biodiversidad se mueve por estos sistemas. Para que las especies puedan ir de un área protegida a otro, tienen que pasar por un paisaje productivo, y este paisaje productivo tiene que ser amigable con esa biodiversidad. Hay mucha biodiversidad que incluso vive en estos paisajes productivos, que no llega a necesitar llegar hasta un parque nacional, porque los paisajes productivos de la región occidental donde estudiamos tienen mucho bosque. Entre el bosque de reserva y las cortinas forestales estamos hablando de un 45% de cobertura boscosa interconectada. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que los productores agropecuarios tienen un rol clave e importante, no solamente en la producción del alimento que llega a las ciudades y que nosotros consumimos 3 veces por día, sino que también tienen un rol clave en la conservación de la biodiversidad en esos ambientes productivos. Como gobierno, como paraguayos, tendríamos que buscar también mejores estrategias de poder ir viendo cuáles son las buenas prácticas que se necesitan y cómo nosotros reconocemos a estos productores agropecuarios que realizan buenas prácticas, o sea, aquellos que conviven con el yaguareté y que tienen pérdidas de ganado, porque el yaguareté se alimenta no solo de presas naturales, sino que también en muchas ocasiones del ganado. ¿Cómo podríamos nosotros crear un sistema de reconocimiento o de certificación de una carne amigable con la naturaleza, de una carne jaguar friendly, y que pueda llegar a las góndolas de los supermercados con una patita verde del jaguar, y que yo, consumidor, diga, voy a pagar un poco más por esta carne porque yo sé que esta carne conserva biodiversidad, que ellos están haciendo un esfuerzo para mantener al yaguareté dentro de esto y que están buscando proteger al ganado sin dañar al yaguareté. Entonces ese tipo de cosas son lo que nosotros necesitamos, no que nos polaricemos entre conservacionistas, científicos, productores. Nosotros tenemos que sentarnos todos juntos a una mesa y ver cómo, como paraguayos, podemos hacer para mantener esta biodiversidad. El hecho de que el CONACYT esté financiando investigaciones que tengan que ver con solucionar las necesidades del país en cuanto a diversos ámbitos, ¿verdad?, es fundamental. Realmente uno puede ver, y es algo que nadie puede negar, cómo ha crecido la ciencia desde aquella primera financiación de los proyectos en el año 2014. La ciencia no se hace con un solo científico, que nosotros somos un grupo multidisciplinario donde estuvo también el doctor Alberto Esquivel liderando la parte de aves, ¿verdad? Y formamos un montón de chicos, de jóvenes investigadores a través de este proyecto. Muchas gracias a la investigadora Weiler por abrirnos las puertas de su espacio de trabajo y contarnos detalladamente acerca de la importancia de esta investigación desarrollada en nuestro país y
además de la importancia para el Chaco seco y para toda la fauna y la flora de esta zona del país. Así que le agradecemos a todo su equipo de trabajo también por acompañarnos y darle visibilidad a este trabajo que están realizando. Bien. De esta manera vamos cerrando con esta edición de Hablemos de Ciencia. Les esperamos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV. Nos vemos.